Práctica número 10. Amplificador en configuración, colector y base común. Esta práctica fue realizada el día jueves 3 de julio. El objetivo de esta práctica fue demostrar el funcionamiento de un transistor NPN para un circuito amplificador en configuración, colector común y base común. Integrantes del grupo James Bertozotto. En la práctica se desarrollaron un total de 2 circuitos diferentes, ambos siendo circuitos amplificadores con diferentes configuraciones. En el primer circuito tenemos una configuración de circuito en colector común. Este circuito se caracteriza por tener la señal de entrada en la base y la señal de salida en el emisor. Luego tenemos el circuito en configuración base común. Este, a diferencia del colector común, se caracteriza por tener el voltaje de entrada colocado en el emisor y el voltaje de salida colocado en el colector. Para esto se terminó midiendo en el apartado DC la corriente de base, la corriente de colector y el voltaje colector emisor de cada uno de los circuitos, mientras que para la componente AC se acabó midiendo el voltaje eficaz tanto de la entrada como de la salida y con esos datos estimar la ganancia de voltaje que se está obteniendo en el circuito. Adicional a eso se midieron las formas de onda que se generaban tanto en la entrada como en la salida y se visualizaron en el osciloscopio. Debido a que no se obtuvieron datos debido al mal funcionamiento del circuito, se tomarán como referencia los valores que se obtuvieron durante el trabajo preparatorio. En el colector común tenemos en la componente DC una corriente de colector de 7.56 mA, una corriente de base de 75.6 microamperios y un voltaje colector emisor de aproximadamente 6.8 voltios. Mientras que en la componente AC tenemos un voltaje de entrada de 3.75 voltios RMS y un voltaje de salida de 3.75 voltios RMS, con una ganancia resultando en un aproximado de 1 o en este caso 0.99. En la configuración base común, por otro lado, tenemos una corriente de colector en la componente DC de 8.34 mA, una corriente de base de 83.35 microamperios y un voltaje colector emisor de 5.65 voltios. Además, en la componente AC tenemos un voltaje de entrada de 350 milivoltios eficaces y un voltaje de salida de 3.46 voltios RMS con una ganancia de 3.48. Aquí se puede presenciar mediante un circuito de Proteus las gráficas y mediciones que se obtuvieron. Como se puede apreciar en el circuito colector común, el voltaje de entrada y el voltaje de salida es bastante similar. Esto debido a que el circuito en configuración colector común tiene una ganancia bastante aproximada a 1, siendo que esta no incrementa la ganancia de voltaje sino la ganancia de corriente. Por otro lado, el base común, siendo un poco más eficiente que el circuito emisor común, tiene igual el desfase de 180 grados que tiene el circuito en configuración emisor común. Aquí en pantalla se puede observar una tabla comparativa entre las 3 configuraciones de circuitos amplificadores. En el emisor común tenemos la ventaja de la alta ganancia de voltaje y la buena amplificación de señal, mientras que tenemos por desventaja la estabilidad ilimitada y la inversión de fase no siempre deseada. Por otro lado, en el colector común tenemos una alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, con la desventaja de que tenemos una ganancia de voltaje menor o igual a 1. Por otro lado, en la configuración base común tenemos igual una alta ganancia de voltaje y una alta impedancia de salida, pero con una muy baja impedancia de entrada y una baja amplificación de corriente. Un circuito de configuración colector común y base común son circuitos amplificadores que nos permiten obtener no solo ganancias de voltaje sino también ganancias de corriente según sea el caso, estos complementando a su hermano gemelo, el circuito amplificador en configuración emisor común. Como recomendación principal es verificar el estado de funcionamiento de los transistores en los circuitos de amplificación, ya que dependiendo del tipo de configuración siempre es necesario que se utilice un tipo de transistor diferente, además de la potencia de carga y el voltaje de entrada que se está ingresando.